En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. Una vez más. En la cruz, en la cruz. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18, nos dice que Jesús, luego de aquella noche en que fue juzgado, que fue maltratado y que fue condenado, dice que salió de allí, de ese lugar, cargando su propia cruz y fue llevado a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y allí dice el texto que Jesús fue clavado en una cruz. Este relato se repite en los 4 evangelios. Nos entregan todos los detalles de cómo el Señor vivió esas últimas horas que finalmente concluyeron con su muerte en ese madero, en esa cruz. Hoy día, viernes, recordamos ese hecho y celebramos también por lo que aquello significa para nosotros, y de eso vamos a reflexionar en esta hora, de lo que significa la cruz y por qué recordarla y por qué celebrarla. Hablar de la cruz es hablar de aquello que ocupa el centro mismo de la fe bíblica, de la fe histórica. Por eso, la importancia que podamos tener presente hoy, especialmente hoy, lo que la cruz significa, por lo que en ella sucedió. Y hay 3 verdades que yo quisiera destacar y que pudiésemos compartir esta noche. Una de ellas tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el hombre, tiene que ver conmigo. Es la primera verdad de la cruz. Y nos habla de nuestra condición y nos habla de nuestra humanidad. Nos habla de nuestra condición, nos habla del pecado. Esa es la verdad que la cruz retrata. El pecado es extremadamente detestable, el pecado es extremadamente horrible. Alguien escribía de que no hay nada que revele la gravedad del pecado como la cruz. Lo que llevó
a Jesús a la cruz no fue la avaricia de Judas, no fue la envidia de los sacerdotes y líderes religiosos, no fue la cobardía de Pilato. Lo que llevó a Jesús a la cruz fue mi avaricia, fue mi envidia, fue mi cobardía. En el fondo, lo que llevó a Jesús a la cruz fue mi pecado. Y es imposible, estimados, enfrentar la cruz de Cristo con integridad y no sentir al mismo tiempo vergüenza por lo que somos. La cruz nos dice que nuestro pecado es realmente grave. Y esto nos toca a todos. No hay quien pueda decir aquí, yo me pongo a un lado. Todos, de alguna forma o de otra, estamos afectados, estamos contaminados por el pecado. Y esa fue la causa que llevó a Jesús a la cruz. Cuando hacemos la lectura del relato de los evangelios o de las profecías que hablaban de los padecimientos del justo, o cuando lo vemos en alguna película de Hollywood, no quedamos indiferentes, somos tocados hasta lo más profundo de nuestros sentimientos. Bueno, la cruz nos habla de esa verdad, que si Cristo fue humillado, que si Cristo fue maltratado, fue herido, fue juzgado y fue muerto, fue a causa de mi pecado. Esa es la primera verdad. El pecado es extremadamente horrible. Pero también la cruz nos habla de una segunda verdad, muy especial. Y qué bueno es poder saberlo. La segunda verdad nos habla acerca de Dios. La segunda verdad de la cruz. La primera era acerca del hombre y su condición. Y la segunda verdad tiene que ver con Dios. Y lo que nos muestra de Dios es su amor. Esa es la segunda verdad de la cruz. El amor de Dios es maravilloso, como lo dice esa antigua canción, ¿no? Sí, el amor de Dios es maravilloso, mucho más de lo que podemos nosotros llegar a entender o apreciar. El pecado, dice la Biblia, que merece castigo. Y con toda justicia, Dios podría habernos abandonado a nuestra suerte, porque nosotros éramos los pecadores, nosotros éramos los culpables. Pero no fue así como lo hizo Dios. Él no obró de esa manera dejándonos allí a nuestra suerte. Y no lo hizo así porque Él nos amaba. Porque Dios nos amó, envió a su Hijo. Juan 3:16 es un texto de la Biblia, ¿no?, que conocemos muy bien y lo recitamos en muchos momentos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está el amor de Dios, expresado en ese Hijo que fue enviado. Y porque nos amó, en la cruz Jesús estuvo dispuesto a llevar nuestro pecado, a pagar por nuestro pecado, a cancelar la culpa de nuestro pecado, a anular el juicio de condenación que había sobre nosotros.
a liberarnos de la muerte. Por eso decimos y afirmamos esta segunda verdad que nos habla del gran amor de Dios, un amor maravilloso. Y la tercera verdad que tiene que ver con esto y que debemos también hoy día recordar, y los que estamos en Cristo y los que hemos creído en Él, ser agradecidos, celebrar aquello que el Señor ha hecho por nosotros. Porque cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando acerca de ese don, de esa gracia. La Biblia habla de la gracia de Dios. Y la palabra gracia significa regalo. Y de eso se trata la tercera verdad de la que nos habla la cruz. De que en la cruz, por lo que Cristo hizo allí, hay salvación para el hombre. El hombre, por la cruz, por lo que sucedió en la cruz, por lo que Cristo hizo en la cruz, obtiene el perdón de sus pecados. Ese amor es maravilloso, porque es la gracia de Dios. La gracia que no es otra cosa que el regalo inmerecido que el hombre recibe de parte de Dios en la persona de Jesús. Mire, Jesús pagó el más alto precio por nuestra redención, por nuestra salvación. El más alto precio fue su propia vida, fue su propia sangre. Y Él lo pagó. ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué es lo que aún adeudamos nosotros? ¿Qué queda para que usted y yo paguemos? No queda nada. No queda nada. Cristo lo hizo todo. Por eso resuena con tanta fuerza ese momento cuando Cristo, estando en la cruz y a segundos de morir, Él declara que todo estaba consumado, que todo estaba hecho, que la tarea se había cumplido, que la salvación para la humanidad se había alcanzado. Eso es gracia. Y la cruz nos habla de eso. No hay nada que nosotros podamos agregar. No hay nada extra que usted pueda hacer. La salvación que nos llega desde la cruz, solo tenemos que recibirla por la fe. Es un regalo, es un bendito regalo. Y hoy, queridos, no solo recordamos la cruz, sino también celebramos la cruz. Y cuando hablamos de cruz, no nos referimos al objeto en sí mismo. Nos referimos a lo que sucedió allí. Destacamos a la persona que ocupó ese lugar en la cruz y lo que en su sacrificio y en su muerte alcanzó para nosotros. Por eso esa frase que hoy día compartía con ustedes temprano en la mañana. Hoy día celebramos la cruz, celebramos el amor de Dios, celebramos nuestra salvación. Y gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios. Qué bueno es saber que somos hijos de Dios, que Él ha perdonado nuestros pecados, que ya no se justifica que nosotros carguemos el peso de nuestras culpas, porque hay alguien que pagó el precio, que ocupó nuestro lugar.
Y gracias a Dios por eso. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. Sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar, aún sin poder la herida de profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios, eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste, hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre al fin. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda
En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre